Observatorio de Educación. Bienvenidos al Observatorio en Educación, el programa de televisión ciudadana en el cual se busca tener la mayor información sobre este importante sector crucial para la vida de todos los bumangueses y los santanderianos, pero sobre todo en el cual tenemos posibilidad de plantear el tema de la educación como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Le damos la bienvenida hoy al doctor Armando Luna, exsecretario de Educación del Departamento de Santander, uno de los exdirectivos nacionales del sector de la educación, miembro del Sindicato de Educadores de Santander, rector de una institución, en fin, uno de los más experimentados maestros y líderes del sector de la educación en el Departamento de Santander. Agradeciendo la oportunidad que se nos da en este programa para hablar del tema educativo. La educación ha sido siempre un compromiso de todos y constitucionalmente nos asiste el deber de prestar atención a la educación de los niños y las niñas en Colombia de una manera adecuada. Por ello, como maestro que he sido siempre en todos los niveles del proceso educativo, desde la básica primaria hasta la universitaria, he tenido la oportunidad de estar también en los cargos de dirección de la educación y en la representación nacional del magisterio como es la Secretaría de Relaciones Internacionales de FECODE. Por ello, pues tenemos un mediano conocimiento de los modelos educativos que se vienen desarrollando en el país y los que se dan en algunas partes del mundo que nos llevan a tomar alguna iniciativa a un direccionamiento estratégico del proceso educativo en Colombia y que apunte a resolver aquellas debilidades que está presentando el sector de manera que tengamos una competitividad a nivel internacional más adecuada que la actual. Esta semana ha habido unos pronunciamientos en el sentido de que nosotros los colombianos estamos en un proceso de educación por debajo de la media internacional. Igualmente hemos tenido falencias en las pruebas internacionales PISA y eso es una preocupación para todos, de manera que a eso le apuntamos, a mejorar la calidad de la educación. Desde luego eso pasa por también revisar las condiciones en que se está desarrollando el proceso educativo por parte de los educadores y la formación que tienen ellos aquí en Colombia, fundamentalmente en Santander y en Bucaramanga. Doctor Armando, yo quisiera que empezáramos este diálogo con alguien tan experimentado como usted, precisamente señalándonos en su concepto cuáles son las principales fallas del sistema educativo que tenemos hoy los santanderianos y obviamente todos los colombianos. El sistema educativo ha presentado unas debilidades que han sido diagnosticadas y analizadas al interior del magisterio conjuntamente con el ministerio. Se acaba de desarrollar un foro educativo aquí en Bucaramanga y encontramos que fundamentalmente hay un problema de desfinanciamiento de la educación pública estatal. En Colombia se está dedicando menos del 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo. Hay países como es el caso de Argentina, Chile, se está dedicando más del 7%, igualmente en Europa. Entonces una primera falencia que nosotros hemos venido cuestionando es al crearse el Sistema General de Participaciones Territoriales, porque efectivamente se ha estancado el sector en materia de inversión. Hoy las instituciones educativas en el país están recibiendo un promedio de 1 millón de pesos por cada estudiante, eso significa 80.000 pesos mensuales. Realmente es insuficiente para atender un proceso educativo de calidad. En segunda instancia está una política que ha llevado a la masificación de los estudiantes, mientras en el mundo se pretende que los grupos estén máximo de 25 estudiantes en el bachillerato y 15 en la primaria. En Colombia se están colocando unos estándares de 35 y 40. Eso ha llevado a que haya un hacinamiento en las aulas escolares y a que los maestros, que también han sido sobrecargados porque hubo una modificación de la jornada laboral y la jornada escolar a partir del año 2002, que en esta década ha hecho estragos en la salud de los maestros. Creemos que ese es el segundo detonante. Desde luego que la falta de inversión ha dejado un panorama muy calamitoso en las instituciones educativas. La mayoría de ellas presentan problemas de infraestructura, de salubridad, no están en condiciones adecuadas para el desarrollo de la pedagogía. Hemos planteado al gobierno y lo vamos a seguir insistiendo a los entes territoriales de Santander que con un equipo de ingenieros y arquitectos se visiten los establecimientos y se desarrollen en un plazo inmediato la reconstrucción de algunas plantas escolares y de unas aulas de manera que haya un espacio adecuado para desarrollar la pedagogía. Son como dos elementos fundamentales, un de financiamiento porque los recursos son
insuficientes, segundo, una política que ha llevado a la masificación del hacinamiento, y en tercer lugar hay que decir que tenemos un desfase grande en desarrollo de ciencia y tecnología. Para el caso de Bucaramanga nosotros tenemos 52 instituciones que están titulando como bachilleres jóvenes. De esa yo creo que hay un 30% que tiene una sala de informática completa y las demás no tienen en las aulas de informática, de manera que los docentes puedan desarrollar allí las diferentes áreas. Ni qué decir de las zonas rurales. Yo trabajo en una institución que tiene 9 sedes rurales. En cada sede mínimo hay 25 estudiantes, pero solo contamos con 2 o 3 computadores, con programas desfasados, sin un mantenimiento porque no nos dan los apoyos económicos, de manera que en desarrollo tecnológico estamos muy grave y no hay una política estructurada coherente. Lo otro tiene que ver con los apoyos. El gobierno ha desarrollado un programa que es el del bilingüismo. Ciertamente ha montado las aulas de bilingüismo, pero no hay las fortalezas ni la capacidad económica para que los docentes concurran sistemáticamente y resuelvan la falencia de por lo menos manejar un segundo idioma. De manera que seguimos ahí manejando el tradicional enseñanza del inglés, que es fundamental, pero que no está llegando a lo que es la formación que debe tener un estudiante y los mismos maestros para desenvolver con 2 idiomas como debe ser en este momento del siglo XXI. Bueno, doctor Armando, pero entonces, para que podamos analizar uno de estos temas, tenemos que remontarnos precisamente a los orígenes del problema. En el caso del desfinanciamiento, este tema se genera en el momento en que se empieza a desarrollar en Colombia la política de la educación gratuita. Esto quiere decir que los colegios se financiaban con matrículas y pensiones y ahora quedan totalmente desfinanciados porque no tienen ingresos propios, pero tampoco tienen redistribución de inversión del departamento, ni del municipio, ni de la nación. Sí, hay 2 falencias. Primero que el aporte que tenían los colegios cuando el estudiante debía pagar los costos educativos era mayor que lo que hoy se está haciendo. Hoy dan un aporte que es menos significativo. Y segundo, que el Sistema General de Participaciones Territoriales está decreciendo en el país. La ley dice que efectivamente el sistema a partir del año 2005 debió crecer en un porcentaje igual a la educación, incluso con unos puntos más, pero resulta que las tipologías aplicadas que han llevado a que el sistema se reduzca. ¿Por qué motivo? Porque la tipología que se está aplicando es el de alumno matriculado. Y entonces voy a dar el ejemplo de Bucaramanga. En el año 2004 en Bucaramanga había 98.000 estudiantes matriculados y hoy tenemos 78.000. Entonces el gobierno nacional aporta de acuerdo a esa matrícula. Pero eso fue porque, discúlpeme que lo interrumpa, ¿disminuyó la población o hay mayor deserción? Son las 2 cosas, ha disminuido la población y hay deserción escolar. Voy a tocar el ejemplo de este año. En la institución donde yo estoy, que vienen niños de las zonas rurales, del desplazamiento, por ejemplo, del cambio de vivienda, que los padres de familia no tienen cómo pagarle un bus a un estudiante, está presentando una deserción escolar que está por encima del 10% en Bucaramanga. Un tema de la deserción escolar. El otro tiene que ver también con los costos de sostenimiento de los estudiantes. Hay muchos niños y muchos chicos que hoy no están siendo enviados a la escuela pública porque los padres de familia los están utilizando para colocarlos a trabajar o para resolver necesidades. Y desde luego que el sistema general, con esa tipología que aplica, pues no tuvo en cuenta que no solamente es el alumno matriculado el que requiere costos, sino que se necesita una plata para infraestructura, y sobre ese tema no se ha avanzado mucho. No hay un estudio serio a nivel nacional de lo que cuesta mantener una institución funcionando adecuadamente con su planta física. Y ese tema ya ha sido reportado con cifras, con requerimientos válidos al Ministerio de Educación y al departamento para que pueda ser efectivamente atendido y considerado, o definitivamente no hay eco para esas solicitudes. Reiteradamente se han hecho procesos, incluso aquí en Bucaramanga, en la alcaldía del doctor Honorio, él hizo un convenio con la Cámara de Comercio, un estudio de las instituciones, sobre todo de las zonas marginales. El estudio fue excelente porque deterioró las falencias y apuntó a que se incluyera en el plan de desarrollo del siguiente gobierno la solución a la problemática de todas estas instituciones, pero se quedó ahí. Posteriormente también se ha hecho eso, a través de las alianzas que hay con empresarios por la educación, a través de la Cámara de Comercio, se hace el diagnóstico, pero lo que no se ve es una política coherente de los entes territoriales para estar atendiendo las
dificultades que se presentan en las plantas físicas, al punto que muchas instituciones han tenido que recurrir a cosas que son hasta de orden ilegal, que es la realización de batallas, de bingos, de cuotas, para poder medianamente mantener las instituciones, no solo en la planta física, sino a veces en el personal administrativo, que también es deficiente. Esta es otra falencia que presenta el sector. El departamento de Santander recibió en el año 2000 1.100 personas para el campo administrativo, y en el departamento de Santander y los entes territoriales hay más de 1.500 sedes educativas, de manera que no hay siquiera el promedio de una persona por sede, cuando una sede mínimamente requiere de 4 personas: el portero, el aseador, la secretaria y alguien de servicios generales. De manera que esa es una falencia que le hemos planteado, porque está ahí en el medio y afecta la vida de la institución educativa también, la deficiencia en la planta administrativa y la deficiencia en la planta docente. Esa planta administrativa ha ido disminuyendo por retiro de la gente, porque se pensionan, o simplemente porque la desvinculan y no la reemplazan. Sí, efectivamente es una política que tiene el gobierno nacional de racionalizar cada día más la planta. No solo en el docente, en el país han sido canceladas más de 30.000 plazas de docentes por efecto de la masificación que ordenó el ministerio. Y en el sector administrativo se igual, o sea, entregaron una planta. Bucaramanga es el hecho más significativo. La Secretaría de Educación de Bucaramanga no tiene planta de personal en propiedad y se requiere para atender la oficina de prestaciones sociales, la de trámite de los maestros, para atender la oficina del escalafón, de manera que los maestros han vivido un calvario, porque es personal que lo contratan cada meses, que a veces les toca prestar el servicio gratis. En una reunión que hicimos con el señor alcalde se le planteó el tema, y Bucaramanga ya tiene avanzado, porque le hicieron un esquema para desarrollar en 5 pasos la adjudicación de una planta de personal, y faltan los 2 últimos, pero así como sucede en Bucaramanga, sucede en el resto del país, de manera que sí, el gobierno nacional ha hecho compromiso a esta circunstancia que ha agravado el funcionamiento, sobre todo de las secretarías de educación. Bueno, los colegios tienen que recurrir, como usted lo dice, a actividades económicas que son ilegales. Por lo menos tienen que tapar goteras, por lo menos tienen que arreglar los sanitarios, tienen que mejorar la infraestructura del colegio, pintar, porque también hay una crítica generalizada de que los establecimientos educativos están en muy malas condiciones, especialmente, y ya lo más grave, en salubridad. Es concreto, si uno va y visita aquí las 50 instituciones, yo creo que hay más de 30 que presentan problemas de salubridad en las baterías sanitarias, porque no hay un mantenimiento sistemático. Instituciones donde mueven 2.000, 3.000 estudiantes, pues eso cada mes hay que hacerle un mantenimiento a las baterías sanitarias, tener una persona a cargo, pero no hay los recursos suficientes. Ese problema, el problema del clima también. Aquí tenemos estudiantes trabajando en aulas que en las horas de la tarde están sobre los 30, 32 grados. Los niños casi se ven asfixiados si no hay una política de dotar por lo menos de ventiladores o aires acondicionados a estas instituciones, y la gente se está enfermando. Y igual sucede con el personal administrativo. No cuentan las instituciones con un personal de servicios generales que haga aseo por lo menos en la mañana y en la tarde en las instituciones, y a veces han tenido que recurrir las instituciones a los mismos estudiantes para que cuando termina la jornada de la mañana o de la tarde hagan el aseo de la institución educativa, y eso no debe ser así porque los niños no están obligados a eso, pero infortunadamente para tener un ambiente medianamente adecuado a veces toca recurrir a ello. Bueno, es el doctor Armando Luna, ya regresamos con él después de una pausa institucional para seguir analizando aquí en el Observatorio de Educación la grave problemática del sector de la educación en el departamento de Santander y en nuestra zona metropolitana. Ya regresamos. Ya regresamos con Observatorio de Educación. Continuamos con Observatorio de Educación. Continuamos con el doctor Armando Luna. Doctor, casi que no tiene lógica, que no tiene sentido que los diferentes niveles del gobierno estén en este momento en esa actitud de abandono hacia el sector de la educación. Eso no tiene lógica. Mantener estos colegios de pronto vale mucho menos que una de las carreteras que siempre se inventan o que se trazan en el periodo de gobierno, ¿no le parece a usted? Sí, nosotros insistimos en que primero el gobierno nacional tiene que revisar el tema de la calidad educativa, y eso incluye el sostenimiento de la planta física. Segundo, las entidades territoriales también en su plan de desarrollo y en su presupuesto dedican unos recursos por ley para atender las instituciones educativas,
pero finalmente no se ve que se desarrolle esta política. Las instituciones siguen en la misma dinámica, no hay un plan ordenado, estructurado de los entes territoriales, y entonces uno visita las instituciones y allí la realidad es otra. Yo creo que la Secretaría de Salud también debería tomar riendas en este asunto. La Secretaría de Salud debería por lo menos enviar unas comisiones a las instituciones educativas, yo creo que trimestralmente, y enviar un mensaje al ente territorial para que le preste atención sobre todo a los problemas de salubridad, pero tampoco se ve un papel de la Secretaría de Educación en este ambiente de salubridad. Pronto le toca a la Secretaría de Salud cerrar colegios porque si se van a hacer esa visita se van a encontrar con situaciones calamitosas. Es concreto, eso es una realidad. Si la Secretaría de Salud va, yo creo que muchas instituciones tendrían que cerrar por el problema de salubridad, sobre todo por el problema sanitario. No se hace, entonces los niños les toca que recurrir y los mismos maestros en unas condiciones terribles. Yo soy rector de la institución educativa Vijegual. Allí no hay agua potable, el agua baja de una vereda, no hay acueducto, no hay tanques. Hemos hablado de la posibilidad de que por lo menos la alcaldía construya unos tanques. Ojalá y eso sea una realidad, pero es la condición. Entonces, por ejemplo, hay una institución como el agua baja de la montaña, eso baja con mucha arena y las baterías sanitarias se están tapando cada 5 días. Entonces tiene que tener una persona y los recursos para mantener eso en línea. Igual sucede con instituciones. Yo tuve la posibilidad de ser rector de Promoción Social del Norte. Allí hay unas sedes en un estado deplorable. Este canal tuvo la deferencia de estar allí y presentaron un informe sobre la CDC, las condiciones de insalubridad que presenta esta institución. De manera que ojalá sería bueno, hacemos el llamado para que la misma Secretaría de Salud vaya y en un plan con la Secretaría de Educación y la Alcaldía, lo mismo en el departamento y en los municipios certificados, resuelvan esta falencia que es prioridad 1A para la prestación del servicio educativo. Pero es que, vuelvo a decirle, no tiene lógica, porque si queremos levantar una población, si queremos atender a las nuevas generaciones, si queremos ofrecerles el incentivo de pertenecer a un país y a unas entidades territoriales que tienen consideración precisamente con esta población que está empezando su vida, pues uno se aterra que el sector de la educación esté en tan lamentables condiciones. Sí, es una realidad y lo hemos señalado. Tal vez cuando siguió la discusión de pasar del situado fiscal al Sistema General de Participaciones Territoriales, los maestros prendimos las alarmas. Se trataba de los recursos para saneamiento básico y educación, y hoy estamos viendo que en esta década la escuela pública se ha deteriorado notablemente. Esto ha afectado la vida de los estudiantes, ha influido en la misma deserción escolar, porque los que llegan a instituciones donde no provoca ingresar porque viven una tortura durante 6 horas que les toca estar en un aula de clase en unas condiciones que no son las más adecuadas. Igual los maestros, yo he dicho aquí a la Secretaría de Educación y a nivel nacional que hay que revisar el tema de los maestros. Hay gente que está ingresando al sector y que le están pensionando por invalidez a los 4, a los 5, a los 7 años, y eso es por lo que está sucediendo, el impacto que se tiene en la labor docente. De paso eso pues afecta la vida también de del Fondo de Prestaciones Sociales. El gobierno no le ha prestado atención a esto, pero por una parte está tratando de racionalizar, masificando a los estudiantes, pero por otra está abriendo un bache porque la gente le están pensionando con 3 y 4 años de servicio y no es lo procedente, que un maestro que apenas comienza le tenga que dar una pensión de invalidez porque su vida se está viendo muy afectada en el desarrollo de las labores pedagógicas en las actuales condiciones de las instituciones educativas. Bueno, pero este contrasentido, ya vamos a entrar al tema de los maestros, pero la gratuidad en la educación no tiene una correspondencia lógica con la economía de un padre de familia, porque si bien le alivia quitarse de encima el costo de una pensión, el costo de una matrícula, que tampoco era a precios exorbitantes en estos colegios oficiales, la otra cara de la moneda es que sus hijos los tienen que mandar a estudiar a unos establecimientos lamentables en condiciones muy difíciles y muy irregulares de salubridad y de comodidad. Entonces, ¿en qué consistió el cambio, doctor Armando? Esa es la realidad. El tema de la gratuidad nosotros lo veníamos planteando hace mucho rato, incluso es constitucional, o sea, la aplicación de la Constitución de que la educación, por lo menos hasta la media y la básica, debe ser gratis. Pues hay una discusión también de que debe haber un apalancamiento mayor para la universidad pública, pero esa es la realidad que se está viviendo. Entonces tenemos hoy una escuelita pública que no ha cambiado mucho, donde el maestro lo único que hay es pasar de una tiza a un espógrafo, pero el deterioro de las plantas públicas sí es supremamente notable, incluso en las instituciones que se consideran
como nuevas. Aquí las instituciones más nuevas son las que, los llamados megacolegios, que entre otras cosas se les ha entregado al sector privado, y las que construyeron en Ciudadela, pero las demás instituciones hoy están presentando problemas de planta física, problemas de salubridad, no hay ambientes adecuados por el ruido, por la polución, etcétera. Entonces hay un conflicto hoy que está afectando mucho la vida de la escuela por esa situación de desatención del gobierno nacional, que es el responsable a través del Sistema General de Participaciones Territoriales atender esta situación que es una prioridad del sector. En la visita que hizo la ministra de Educación, ¿ustedes tuvieron oportunidad de analizar estos temas o hace rato que Santander no tiene eco en el gobierno nacional para analizar el tema de la situación de la educación? La verdad es que el gobierno nacional ha sido muy desconsiderado con Santander y fundamentalmente con Bucaramanga. Nosotros durante muchos años en Bucaramanga y en el departamento de Santander nos ha ido bien en las pruebas saber que le hacen a los estudiantes de tercero, quinto y los que de grado 11. De hecho, ahorita va a haber unas el 25 de octubre. Sin embargo, le hemos planteado a la ministra eso, cosas tan sencillas de que por qué no le dan a Bucaramanga una planta administrativa para la Secretaría de Educación y nunca lo resuelven. Que el departamento le ha ido muy bien en las pruebas nacionales, pero tampoco hay ese apalancamiento. Es como política del gobierno que no se ha podido resolver, pero ciertamente no ha habido un tratamiento equitativo al sector educativo en Santander como se ha dado con Antioquia o con Bogotá. Ese es otro hecho real que se ha presentado aquí con los entes territoriales. Doctor, otro de los temas que usted plantea como graves en la situación de la educación es el hacinamiento escolar. ¿Esta medida se tomó para qué? ¿Para reducir la planta docente? ¿Para optimizar las instalaciones? ¿Para bajar la inversión en infraestructura? ¿En dónde se apoya esta medida? Yo creo que la política, el fondo es racionalizar la planta docente. Y el gobierno no tuvo en cuenta la infraestructura que hay construida en el país. Hay una norma que establece los ambientes escolares, que es la norma del ICONTED, donde se establece un espacio por cada estudiante en un aula de clase. Mínimamente debe haber 1.68 metros, es decir que si yo voy a colocar 30 estudiantes en un aula debe haber 48 donde voy a ubicar los pupitres y 9 metros para la movilidad del maestro, es decir, un aula de 57 metros para 30 estudiantes. Aquí la realidad es otra, aquí tenemos aulas con 40 estudiantes en aulas de 36 metros cuadrados, totalmente hacinados donde el educador ni siquiera puede transitar en el aula, con las condiciones de calor que hay, falta de ventilación. ¿Pero esas no son normas legales que están en la obligación de cumplir? Sí, son normas legales, pero el gobierno ha hecho caso omiso a esta situación. Incluso nosotros y educadores de otras regiones hemos tenido que recurrir a la personería, a la tutela, y ya han empezado a fallarle al gobierno nacional de que debe respetar las normas. Pero el ministerio no las está teniendo en cuenta. Cada 3 meses nos están citando aquí a la administración municipal para racionalizar la planta y ese tema se plantea ya, pero sigan haciendo caso omiso. Igual se le ha planteado a la ministra. El año pasado la ministra montó unas mesas de trabajo, se recogió una experiencia y ahí se pusieron todos los elementos de la debilidad que está presentando el proceso, pero no hay una definición del gobierno nacional de una política que pretenda resolverlas en el corto plazo. Pero en esto se asombra uno porque hay personería, procuraduría, hay todo el sistema judicial en defensa de los estudiantes, en defensa de los maestros, en defensa de la población que tiene derecho a una educación con calidad y como lo ordenan las normas, pero entonces, ¿cómo puede ser posible que haya esta reiterada y persistente violación de la ley? Sí, en concreto el Ministerio de Educación Nacional, cada vez que convoca, por decir algo, a los funcionarios de la Secretaría de Educación, ellos llevan un estudio muy juicioso aquí, porque aquí en Bucaramanga, por ejemplo, cuando nos piden a los rectores sustentar la planta, se nos pide el número de estudiantes y hay una plantilla donde está el tamaño de las aulas, el ministerio conoce eso. Y aquí la administración va y sustenta y los técnicos del ministerio lo único que hacen es decir, bueno, allá tienen tantos maestros, el promedio debe ser 32 para la zona urbana, 22 para la zona rural, y no le prestan atención a los otros criterios que tienen que ver con el espacio físico y la comodidad de los estudiantes. De manera que solo un indicador, y nosotros lo hemos dicho, solo se trata de racionalizar una planta para minimizar los recursos del sector, pero no se tiene en cuenta que eso ha afectado la educación en Colombia.
Eso aunado a la descomposición social que se está presentando hoy en la familia colombiana, unas condiciones inadecuadas en el aula, unos maestros que no dan abasto para atender más de 35, 40 estudiantes, pues la problemática cada día va a ser peor. Nosotros asistimos a una reunión con el señor personero de Bucaramanga que visitó algunas instituciones, incluso lanzaron el programa del ciudadano bumangués. Nos comprometemos con eso, pero que por favor nos presten también ayuda de cómo se está desarrollando el aula en las aulas escolares, la pedagogía en las aulas escolares. Hoy en día hay que decirlo, a veces a uno de padre de familia le cuesta trabajo para que los niños mantengan sus valores, mantengan las orientaciones. Es muy difícil para un maestro lograr controlar 35 o 40 estudiantes con toda la situación social que estamos viviendo los colombianos y en unas condiciones totalmente inadecuadas en las aulas escolares. Lamentable la situación de nuestra educación y en este diálogo con el doctor Armando Luna precisamente estamos haciendo toda la reflexión para que podamos encontrar conjuntamente gobierno y ciudadanía soluciones. Ya regresamos en este diálogo. Ya regresamos con Observatorio de Educación. Continuamos con Observatorio de Educación. Doctor Armando, usted en su experiencia nos está ilustrando con mucha generosidad y con mucho detalle sobre la situación de la educación, pero yo quisiera que entráramos ahora en el tema de los alumnos, para que usted ya en su experiencia de docente de tantos años y en la experiencia en el manejo de las instituciones, nos pueda contar cómo ve estas nuevas generaciones de jóvenes, cómo los puede analizar desde la perspectiva de un maestro que tiene el compromiso de sembrar en ellos la semilla de la buena vida, pero que se encuentra con todos estos problemas y sobre todo con el tema del hacinamiento, que me parece supremamente grave en términos de bienestar en el ejercicio de la educación. Los maestros colombianos hoy hacemos esfuerzos sobrehumanos, podríamos decirlo, en preservar un proyecto de vida para los jóvenes. Sin embargo, las condiciones nacionales a veces no dejan avanzar mucho. En Colombia estamos graduando 625.000 bachilleres. ¿Anualmente? Anualmente. Según el informe que se hizo de la educación superior, menos del 50% ingresan a carreras de orden superior y de esos pues hay una deserción del 37%. Finalmente hay una cifra y es que cerca de 420.000 bachilleres están quedando con ese diploma. Entonces, ¿qué proyecto de vida le espera a 420.000 jóvenes que estamos graduando cada año con un simple diploma de bachiller? Esa es la expectativa y porque nosotros también entramos a cuestionar el proceso de articulación con la universidad. Y desde luego que eso influye también en los estudiantes de bachillerato, porque están viendo el reflejo de sus hermanos, de sus padres, que algunos no pueden siquiera terminar los estudios superiores, los que los terminan tampoco tienen posibilidad de conseguir un empleo por el lío del desempleo que vivimos los colombianos, y además la descomposición que hay en los hogares colombianos. Entonces estamos recibiendo a unos niños con una carga de descomposición social muy templada, y los maestros tampoco tenemos las herramientas para mirar cómo ayudamos a resolver esas falencias. Le hemos planteado al ministerio la necesidad de que coloque los psicoorientadores en cada una de las instituciones. Ya hay instituciones que tienen 1.000, 1.200 estudiantes y no tienen un apoyo de un psicoorientador. El maestro recibe 35 estudiantes a comienzo de año, lo único que hace es hacerle una hoja de matrícula y ahí se queda el diagnóstico. El maestro no tiene el tiempo para mirar ese niño qué problemas tiene en la casa, cuáles son sus apoyos, quién es el responsable, de manera que es una persona que llega ya a una aula de clase con una problemática y la sobrecarga que tiene el maestro pues no permite que ese maestro, además de su academia, pues atienda esta problemática social. Si a eso le aunamos la dificultad con las plantas físicas, la falta de apoyos tecnológicos, pues ciertamente estamos en un panorama de crisis de la educación en Colombia y aspiramos a que el gobierno nacional le preste atención. Nosotros este año aspiramos a hacer otro congreso pedagógico a finalizar el año. Aquí Bucaramanga se lanzó en el año 82 el primer Congreso Pedagógico Nacional y le apuntamos a eso, a cómo avanzamos en desarrollo de ciencia y tecnología y a cómo mejorar el desarrollo del acto pedagógico en las instituciones, pero ahí estamos. En esta última década las condiciones se han deteriorado mucho en las aulas escolares y eso es lo que está creando esta crisis. Bueno, pero doctor Armando, y la población hoy es distinta, estos jóvenes son mucho más contestatarios, son jóvenes mucho más informados, son jóvenes, en fin, que han evolucionado con relación a generaciones anteriores o hay más posibilidad de manejo de esta juventud.
Son dos temas. Yo creo que en las generaciones pasadas los maestros contábamos con una herramienta muy valiosa, y era que en la casa, en la familia, había un respeto y unos valores de padres a sus hijos. Hoy en día no lo hay. Entonces uno encuentra niños de instituciones marginales donde en su observador va uno y lo revisa. A mí me sucedió eso, un chico con una problemática, y voy y reviso el observador y resulta que ya había demandado 2 veces a la mamá en el bienestar familiar por maltrato. Entonces estamos recibiendo una población con una carga muy difícil por esa descomposición social. Hoy sí hay un avance, es que cada quien por lo menos tiene un mediano computador en la casa y los estudiantes se meten ya al internet, se meten a chatear, y eso le posibilita mucho que los procesos sean más ágiles. Pero entonces el estudiante llega con unos conocimientos ya en el manejo de la informática, y tenemos otro problema, y es que la mayoría de los maestros no se le han metido al cuento de la informática. Y a uno lo llaman a veces temeroso, es que me llamó el ministerio porque me van a hacer una evaluación sobre las TIC y yo estoy asustado, ¿qué debo hacer? Uno les dice, no, no se preocupe, aquí en Colombia hay un programa que quiere que los educadores sean ciudadanos digitales, y mínimamente cada educador debe tener 30 horas de formación frente a un computador. Pero es que eso ya es básico, eso ya es estándar de vida normal. Es elemental, pero lamentablemente hay una franja de educadores que tiene ese temor y que todavía le da temor sentarse frente a un computador. Esa es una realidad, por eso el gobierno y las entidades territoriales deben trabajarle a eso y prestar los apoyos necesarios. Entonces, en ese campo sí tenemos un estudiante que por lo menos tiene unos medios para investigar más. Antes pues era lo que el maestro decía y repasar la lección y los libros, pero ahora no, el estudiante debe ser un investigador, y de hecho el buen maestro coloca los trabajos, pone a los estudiantes, además de investigar en los periódicos que ya los pueden leer en el internet, documentos y la profundización de los temas. Entonces desde ese punto de vista hoy sí los maestros tenemos una ventaja frente a los chicos que están llegando. Incluso hay estudiantes ya del preescolar. Hay un programa que tiene Telefónica que es muy bueno, donde ha montado unas aulas escolares con alta tecnología, las están repotenciando. Igualmente hay el programa del Ministerio Computadores para Educar. Entonces siempre hemos avanzado en ese campo, pero no deja de haber una brecha bien grande con los estudiantes de hoy, fundamentalmente por el lío de la descomposición social que se presenta, la falta de proyecto de vida en el país para los jóvenes, y 2, por la brecha que hay en el desarrollo tecnológico, fundamentalmente con algunos maestros colombianos. Bueno, los maestros tienen que definitivamente quitarse ese mito de que la tecnología nos devora, la tecnología no es mi fuerte, porque son cosas ya muy sencillas, son cosas muy elementales que simplemente con una breve práctica los puede poner a tono con sus alumnos, que están también aspirando a que con nuevas metodologías y con nuevos sistemas les ayuden y los manejen en las aulas. Es válido, yo creo que el ministerio debe hacer un esfuerzo, debería por lo menos darle la posibilidad a todos los educadores, y en un programa financiado facilitarles la adquisición de un computador a todos los maestros. Yo creo que en el 2014 Colombia debe tener unos educadores que, además de desarrollar bien las TIC, desenvuelvan también el segundo idioma. Es importante que los educadores manejen por lo menos el inglés y el español, porque es como lo que a nivel mundial se requiere hoy mínimamente en la formación de los profesionales de la educación. Hemos conocido experiencias como la de Finlandia, la de Canadá, donde por ejemplo los maestros que trabajan en la primaria todos tienen un título de magíster, y los que trabajan en lo que se llama aquí la básica secundaria tienen un magíster en su especialización, y el gobierno le financia totalmente esos programas. Aquí en Colombia no, el maestro le toca hacer un esfuerzo con su salario de pagar su licenciatura, su especialización, y tampoco hay una política muy seria para capacitar a los maestros de manera que avancemos en ese campo. Hace unos años el normalista se defendía, pero hoy ya el desarrollo de la ciencia y la tecnología requiere profesionales, por lo menos con un nivel de magíster, para que la educación avance a los pasos en que está desarrollándose la ciencia y la tecnología en el mundo. Sí, hoy ya no se puede hacer de cualquier manera, y de hecho un maestro se colapsa si no va al ritmo de conocimiento y de desarrollo de sus estudiantes, pero sobre todo a nivel de las exigencias que me imagino que en materia de evaluación y en materia de seguimiento son muy estrictas por parte del gobierno. Sí, efectivamente, sobre todo los maestros que se rigen por el decreto 278 están sometidos a un proceso evaluativo que incluso nosotros hemos cuestionado un examen que están haciendo, porque ese examen no se trata de mirar si el educador tiene unas condiciones que hay que mejorarlas, sino que lo están colocando es como un impedimento para ascender, pero sí efectivamente hay un proceso de seguimiento a los maestros antiguos. Con los anteriores se ha hecho un proceso
hace varios años se les ha capacitado en inglés y se les han facilitado algunos cursos, pero no una política estructurada de manera que se generalice para todos los maestros la actualización de conocimientos. El ideal es que hoy las instituciones tuvieran sus salas de informática y que los maestros pudieran trabajar todas las áreas en las salas de informática, pero no hay los instrumentos ni los espacios adecuados para ello, de manera que eso requiere una inversión del gobierno nacional y unos apoyos también en los entes territoriales para resolver esta falencia. Pero qué maravilla fuera, doctor Armando, que pudiéramos usar la virtualidad ya en el desarrollo de todo el sistema educativo de un joven, de un estudiante, que eliminemos los cuadernos, que los trabajos se puedan elaborar directamente en el computador y el maestro los reciba vía internet, que los libros de consulta hoy sean los que están en las grandes bibliotecas virtuales, en fin, que pudiéramos utilizar todas estas autopistas de información para poder tener herramientas que de una vez están capacitando y están habilitando a un futuro profesional para defenderse en un mundo moderno. Eso es básico y nosotros le hemos planteado eso al gobierno nacional. Sin embargo, aquí la política es otra. El gobierno nacional, por ejemplo, pretende este año con la ampliación de la jornada escolar, porque generalmente en los colegios estaban trabajando 30 horas, se les dio a los técnicos del ministerio que la jornada debía ser de 32 horas y media. No miraron las condiciones de seguridad a veces de las instituciones, porque es que trabajar 6 horas y media en una institución que tiene 2 jornadas, deben ingresar los estudiantes a las 6 de la mañana y salir a las 7:30 de la noche. Y como no tenemos los instrumentos tecnológicos, los mismos estudiantes nos dijeron, pero es que nosotros ya no aguantamos estar 6 horas sentados con media hora de descanso, ya no somos capaces de aguantar, los mismos estudiantes en los colegios dicen eso. Y el ideal sería ese, si tuviéramos unas TIC donde hubiera el acceso de estudiantes y de maestros, se cambiaría la política, mientras que en el mundo la investigación es el 70% de los procesos académicos, aquí es al contrario. Aquí se quiere que el estudiante esté sentado en un escritorio donde no puede investigar y el maestro ahí echando... Horas nalga. Sí, exactamente, entonces la política es otra. Eso no lo quiere ver el ministerio, sin embargo hoy los cuestionamientos que ya tiene el mismo gobierno por los resultados internacionales pues apuntan a que tiene que revisar la política y si no cada día vamos a estar peor. Doctor Armando, ¿me acepta una propuesta? ¿Por qué a través del Observatorio de Educación de este programa de Televisión Ciudadana no promovemos la formación de un centro ideal en el desarrollo tecnológico? Hacemos toda la gestión con la Secretaría de las TICs, con el Ministerio de las TICs, buscamos los recursos para que pudiéramos montar un modelo que sirva de parámetro para generar y apalancar el desarrollo de todas las instituciones. A mí me parece excelente la idea y de hecho nos comprometemos a hacerla. El gobierno aquí ha tomado unas decisiones que a veces van en contravía de procesos que han sido excelentes. Por ejemplo, aquí había la formación de los CAS, los mismos INEN, son colegios que tenían una adecuada tecnología donde los estudiantes de varios centros podían acudir allí a los desarrollos de última generación y finalmente el gobierno los desatendió y prácticamente eso colapsó. Igualmente sucede con las TIC. Si tuviéramos la posibilidad de prestar un apoyo a los maestros, a los mismos estudiantes, eso sería genial que por ejemplo en Bucaramanga hubiera un espacio donde los maestros puedan acceder a ello y los maestros le dedican tiempo a eso, uno los ve trabajando en la institución y fuera de la institución, no solo las 6 horas que establece el ministerio, un maestro que efectivamente aquí en Bucaramanga son muy juiciosos, le gasta a la academia más de 6 horas, le gasta 8 y 9 horas preparando sus evaluaciones, mirando qué va a hacer al día siguiente, analizando sus estudiantes, de manera que sí hay un compromiso. Desde luego pues que nosotros dejamos aquí claro que hay una franja de educadores que tiene un desestímulo total y son los educadores nuevos. Ya son en el país 130.000 y van a hacer un concurso y van a vincular otros 30.000, o sea vamos a tener 160 maestros y los salarios de esos maestros sí definitivamente no son aceptables, son maestros que están ganando menos de 1 millón de pesos con título profesional. De manera que ese es un desestímulo que lo dejamos planteado porque el maestro debe tener un salario adecuado para su supervivencia y que se pueda dedicar todo su tiempo a desarrollar la pedagogía y la educación de los niños y las niñas en Colombia. Doctor Armando, le agradecemos su participación en este programa Observatorio de Educación. Le pedimos el inmenso favor de que nos apoye en el observatorio para que podamos avanzar no solamente en el diagnóstico, sino en la propuesta de soluciones para el sector educativo, que tengamos al sindicato de educadores también participando muy activamente en este observatorio y para que podamos generar desde aquí
verdaderos modelos que jalonen y apalanquen el desarrollo de la educación en el área metropolitana de Bucaramanga y en el departamento de Santander. No, les agradecemos y de verdad que este programa del observatorio es muy importante. Yo creo que va a mostrar una realidad a futuro también, más de la que ya ha mostrado aquí en las sesiones que se han hecho, pero a futuro vamos a tener la posibilidad de que se vea a través de la comunidad lo que se está viviendo en la institución educativa, en una labor conjunta que queremos que la revise la Secretaría de Educación de cada uno de los entes territoriales y el mismo gobernador del departamento de Santander. Es decir, hay que ir al aula escolar para ver la realidad que allí se está dando. Los rectores hoy tenemos unos compromisos supremamente grandes, pero no tenemos las herramientas para resolverlos. Eso corresponde a revisar una política de recursos de parte de los entes territoriales y fundamentalmente del gobierno nacional, porque finalmente lo único que le apunta a resolver la crisis de la violencia que se vive hoy en el país, la descomposición social, lo que está sucediendo en la mayoría de los hogares con los chicos, la falta de proyecto de vida. De manera que a eso le apuntamos y estaremos pendientes de todas las actividades que sea posible realizar para que haya unas salidas a esta crisis que ya se está profundizando demasiado. Bueno, le agradecemos al doctor Armando Luna y a ustedes, nuestros queridos televidentes, por acompañarnos en este nuevo programa Observatorio en Educación. Muchas gracias. Observatorio de Educación.